Bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal de YouTube. Ya somos casi 70 suscriptores y aunque parezca muy poco, yo cuando invito a gente a mi casa no entraría en 70, ya os lo aseguro. Así que muchas gracias a todos. A esos que habéis visto algún vídeo y todavía no os habéis suscrito, pues también muchas gracias. Y os animo a darle al botón, que de verdad que anima muchísimo. El vídeo de hoy va a ser rapidito, corto, y es simplemente para confirmar los 5 libros que me voy a leer durante este año. Los 5 libros que me he marcado como reto para, bueno, pues continuar con un hábito que me gusta, que de vez en cuando por rachas descuido bastante y en otros pues leo más, pero sobre todo novela. Y me quería leer libros que no fuesen novela, con los que aprender nuevas habilidades, técnicas, perspectivas incluso sobre diferentes temas y que creo que te aportan en ese desarrollo como persona que todos experimentamos. Y que bueno, al final son libros como algunos muy míticos, que has escuchado mil cosas sobre ellos, pero que al final no te has leído y no tienes ese punto de vista personal ni esa experiencia de haberlo leído tú en primera persona. Así que vamos con ello. Me ha costado bastante elegir 5. Al final te pones a pensar libros que te gustaría leer, investigas sobre ciertos temas, a ver qué libros son los mejores o los más recomendados, los más famosos en el buen sentido de que si son famosos o tienen cierta relevancia, después de mucho tiempo desde su publicación, significa que son buenos, ¿no? Entonces al final, bueno, de diferentes maneras, primero por un filtro propio y luego ya investigando un poco más, incluso con la ayuda de la IA de, oye, de estos 10, ¿qué 5 te quedarías para abarcar el mayor espectro posible de temáticas? Y en 2 que quizás son de la misma, ¿por qué este y por qué no este? Os lo dejaré también aquí, los argumentos, por si os sirven. Y si os animáis a leer alguno conmigo, pues por supuesto sois bienvenidos. Incluso podemos concretar para hacerlo más o menos a la vez e ir comentando, que seguro que es una experiencia respecto a la lectura y los libros. Una reflexión que escuché una vez y se me ha quedado grabada y quiero compartir también con los que veáis este vídeo. Y es que en 300 páginas tenemos la oportunidad de aprender lo que una persona, normalmente una de los mejores en lo suyo, que son los que normalmente llegan a escribir libros, hay de todo, obviamente, pero bueno, vamos a decir que son de los mejores empresarios, de los mejores nutricionistas, los mejores científicos, mejores, no sé, gestores de personas, psicólogos, todo esto, ¿no? Esas personas, las más relevantes o de las más relevantes en su sector, algo que han aprendido, evolucionado, experimentado, se han equivocado, han vuelto a corregir, han mejorado durante toda su vida, lo plasman, lo resumen en 300 páginas. Y tú tienes la oportunidad de aprenderlo. Obviamente no es lo mismo leerlo que vivirlo, pero solo con que te quedes con una idea, con dos, de toda una vida de una persona, yo creo que merece la pena. Y soy el primero que muchas veces le da pereza leer, sobre todo eso cuando no es novela, cuando no te engancha quizá tanto la historia, pero una vez te pones a leer es súper interesante, te llama la atención, aprendes cosas, tomas apuntes. Ese hábito es el que quiero recuperar y por eso este reto de 5 libros al menos, que quizá luego, si todo va bien, pueden que sean más. Ya veremos porque nos estamos retrasando con los retos y de momento solo llevamos uno. Es verdad que con los físicos estamos avanzando y al final son retos a largo plazo, pero tengo que empezar a ponerme las pilas y empezar a cumplir retos. Y bueno, vamos ya con los libros que sí que me voy a leer, los 5, y luego os explico los 3 o 4 que he descartado en última instancia, para que veáis un poco también cómo ha sido el proceso, los intereses que tenía y bueno, pues también referencias de libros si os sirven. Así que el primero de todos, el número 1 y en realidad uno de los que en principio no quería que estuviesen, porque he escuchado mucho sobre él, diferentes podcasts, comentarios, vídeos. Al final, si sigues un poco este mundillo de, bueno, pues de libros de crecimiento personal, de que te interesa mejorar en tu día a día, hábitos, etcétera, seguro que de una manera indirecta o directa has escuchado hablar sobre este libro, que es el de Hábitos Atómicos. Y por eso mismo tenía la sensación de que quizás no me iba a enriquecer tanto como otros, pero tras reflexionar un poco, darle un par de vueltas, he pensado que lo que os decía al principio, no es lo mismo lo que te pueden contar en 3 highlights o en un podcast en el que buscan puntos clave para que luego se hagan viral en Reels, etcétera, que leértelo tú, interiorizarlo, vivirlo por ti mismo e incluso he leído que este libro tiene como ejercicios, entre comillas, en el que pues cada capítulo, cada cierto momento
te dice, oye, si quieres implementar este hábito o mejorar esto en tu vida, pues haz esto durante X días, por ejemplo. Así que bueno, finalmente me he decidido para leerlo, seguro que lo conocéis, es súper famoso. Y bueno, pues eso, que me apetece leérmelo y ya está, libro número uno. El segundo, y uno de los que tengo por aquí, es el de Invicto, de Marcos Vázquez. Para el que no lo sepa, Marcos Vázquez es en redes fitness revolucionario y es un creador que recomiendo a todo el mundo seguir. Se basa casi siempre en estudios científicos o en experiencias personales. No sé, me da la sensación de que transmite mucha verdad sobre ejercicio físico, nutrición, al final hábitos para ser mejor. Y en este libro, en Invicto, se centra en la filosofía de vida estoica, que es otro tema que seguro que has oído hablar muchísimo. Y bueno, es un estilo de vida o forma de pensar en el que, a grandes rasgos, porque todavía me lo tengo que leer, eh, bueno, pues darle importancia a lo que de verdad puedes controlar e intentar no preocuparte, no darle tiempo en tu mente, en tu día, a las cosas que no dependen de ti, que no vas a cambiar y que para qué vas a estar mal o preocupado si no vas a conseguir nada con esa preocupación. Con esta metodología de libro hay varios libros, hay muchísimos. Yo he elegido este primero porque ya lo tenía. Segundo, porque me lo empecé a leer en su día y lo dejé por esto que os digo, que al final no es una novela, no te termina de enganchar. No sé si justo coincidió verano, te vas una semana o 15 días fuera, no te lo llevas. Quizá es el mejor momento para leer a veces, pero bueno, no te lo llevas por lo que sea y cuando vuelves ya se te ha medio olvidado la historia, sí sabes que está ahí, pero no terminas. Así que me lo quiero leer desde el principio y nada, os lo recomiendo. También tenía ganas de incluir otro de Marcos que se llama Saludablemente, hablando de hábitos que vienen bien para tu cerebro, pero bueno, finalmente he elegido este, ya veremos si el otro también nos da tiempo a leérnoslo. El tercero es otro de esos que en principio no estaba en la lista, pero bueno, al final es un súper clásico, me recuerda a mi etapa en la universidad, yo creo que ya existía, yo estudié publicidad, relaciones públicas, y al final un concepto que se trata mucho allí es el de la persuasión, ¿no? El de persuadir, el de convencer a alguien a través de diferentes técnicas, siempre por dentro del marco legal, de que, bueno, pues de convencerle para que compre algo, para que tenga la necesidad de este producto, para que vaya a un evento, para mil cosas, ¿no? Entonces, al final es algo, el lenguaje no verbal, la forma de hablar, el cómo actuar en una relación personal cara a cara, o por email o por como sea, es muy importante, ¿no? Las impresiones que tenemos de otra persona muchas veces influyen más que realmente lo que le decimos. La misma frase dicha frase o conversación larga dicha por dos personas nos cala diferente o incluso le prestamos más atención desde el principio sin que nos hayan dicho nada a uno o a otro por multitud de cosas. Hay cosas que quizás no se pueden controlar porque es tu parte física que de alguna manera llama o no la atención y eso que al final hay muchos aspectos como el lenguaje no verbal, la actitud, la postura, palabras determinadas, tipos de frases, la mirada a los ojos, etcétera, que influyen, ¿no? Pero no solo en comercial que quiere vender, en publicidad o en cualquier otra faceta que os podáis imaginar empresarial o así como muy seria, sino en el día a día. Con cualquier persona al final tú interactúas, tú tienes un lenguaje no verbal, tú actúas de una manera y todo comunica, como decíamos en la universidad, todo lo que hacemos comunica y por eso creo que es importante leer este libro, también aporta variedad respecto a los otros temas y es algo que me llama, siempre me ha gustado también esta temática, aprender también al final sobre cómo nos comportamos todos o casi todos e intentar ser mejores. No sé si he dicho el nombre del libro, pero es Influence. El cuarto, este tengo muchísimas ganas, creo que es uno de los que más me va a divertir o a entretener porque es Roba como un artista que ya os podéis imaginar seguramente basado en el título, o quizá no, está centrado en la parte de creatividad, de crear cosas nuevas. Entonces, lo que viene a decir el título, o es lo que yo me imagino más o menos, y por lo que he escuchado, es que al final inventar algo nuevo a estas etapas de la historia, de la humanidad, es muy, muy complicado. La IA quizá y poco más, ¿no? Pero al final cosas que parecen muy nuevas no dejan de ser ideas de otras cosas que ya se han hecho, obviamente, pero bueno, quizá en vez del 100% coges un 10% de aquí o simplemente lo aplicas a tu sector y al final no estás copiando, porque eso es lo que no haría un artista, sino que estás robando pequeñas ideas de aquí, de allí, de tal, lo llevas a tu sector o desde tu punto de vista o con tu experiencia
o simplemente en el momento actual de la humanidad o de tu vida y lo conviertes, lo conviertes en algo atractivo. Eso es robar como un artista, o eso entiendo yo a partir del título, y por lo que tengo entendido este libro está lleno de ejemplos, aparte de la teoría, que creo que pueden ser muy entretenidos y que me apetece mucho leer desde hace mucho tiempo. Y el quinto, este sí que quizás se repite un poco la temática, es sobre el estoicismo, es que leeremos en Invicto, pero es un superclásico que no sabía si meter, si incluir en la lista por este mismo motivo, porque es, digamos, en cuanto a temática similar, o así me lo imagino yo, pero es un superclásico, quizá uno de los primeros sobre este tipo de filosofía, de este tipo de pensamiento, y es Meditaciones de Marco Aurelio. Creo que, bueno, pues por lo que ya he dicho, merece estar en la lista. Ya os contaré si es muy repetitivo o no, pero si os interesa este tipo de libros o este tipo de formas de actuar, de vivir, pues creo que puede ser también interesante. Además, creo que no es muy largo y eso ayudará a cumplir el reto y quizás a incluir alguno más en la lista. Porque ya que os he contado los 5, os voy a contar 3 de los que he descartado. Creo que ya os he dicho uno de los que he descartado, que es el de Saludablemente, que también era de Marcos Vázquez. Según ChatGPT es muy bueno, pero Invicto ya cubre parte de ese enfoque. Así que entiendo que también se centra en esa filosofía estoica y al final si el autor es así, piensa así, pues todos sus libros, más allá de un tema concreto en el que tengan, pues tiene sentido, ¿no?, que hablen de eso. Aún así, me lo quiero leer y lo haré, porque ya lo empecé hace tiempo y estaba en la parte de la historia sobre la evolución de cómo funciona el cerebro, las neuronas, etcétera, y me parecía muy, muy, muy interesante. El otro que he descartado es uno famosísimo, 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 seguro que sabes cuál es, y es El arte de que todo te importe una mierda. Seguro que lo has visto, naranja, muy llamativo, siempre en los escaparates o en las listas de más vendidos. Y aunque quizá también se parezca un poco a los otros en cuanto a temática, más allá del nombre llamativo, es por lo que también he leído a veces, que lo he intentado leer un par de veces, al final se centra en eso, en no darle importancia a las cosas que no la tienen. Entonces, según ChatGPT, este libro tiene actitud, pero si ya vas con Invicto y Meditaciones, no necesitas su estilo irreverente ahora. Así que bueno, si alguno se lo ha leído y me quiere dejar en comentarios, yo lo sigo teniendo en la lista, pero no en estos 5 del reto. El último que he descartado de del último descarte, los que se han quedado en el banquillo finalmente, es Si lo crees, lo creas, que según ChatGPT es motivacional, pero más superficial comparado con el resto. Así que bueno, estos son los 5 libros que quiero leer. Obviamente agradecería un montón comentarios sobre si te has leído alguno, si me recomiendas algún otro, aunque la lista está cerrada. Si hubiese un sexto en el reto, pues si me recomiendas alguno de ellos. Bueno, sigo con el móvil porque la cámara se me ha parado por segunda vez por calentamiento excesivo y ya tengo que irme, así que tengo que terminar de grabar. Haré otro vídeo seguramente con 5 libros que ya me he leído antes de los 30 y que recomiendo a casi todo el mundo, también un poco en este estilo, porque al principio iba a incluirlo en este vídeo, pero no quería que fuese tan largo, así que bueno, así tengo más contenido para subir. Y como ya os he dicho, bueno, pues agradece un montón cualquier interacción, suscripción, like, comentario, por supuesto. Si no se te ocurre nada, como dice mi madre, le digo, mamá, comenta. Y me dice, ¿qué pongo? Digo, da igual, lo que quieras. Si quieres poner un emoji, pon un emoji. Y bueno, eso, que si te lo estás pensando y no lo haces por vergüenza, que bueno, pues a veces pasa, anímate, que de verdad que ayuda un montón. Y sobre todo para cuando alguien que tiene 10, 9, 7, 8 comentarios, pues cualquiera es mucho más importante que cuando lo piden youtubers grandes con millones y millones de visitas, que obviamente también les sirve, pero cada comentario es menos especial que para mí, eso os lo aseguro. Y nada, ya somos eso, casi 70. Vamos a seguir creciendo, vamos a empezar a hacer los retos de verdad, que es el objetivo de este canal. Y seamos los que seamos, es un placer compartirlo porque además es un reto que me he propuesto durante todo el año. Me da igual los números, me gustaría que fuesen lo mejores posibles, obviamente, pero no va a ser motivo para dejar de hacerlo, ni dejar de grabarme, ni hacer los retos por mi cuenta. Porque eso sí que es un compromiso conmigo mismo que me he marcado y hasta el 8 de abril de y hasta el 8 de abril de 2026 no termina el contrato. Así que no nos podemos echar atrás y vamos a por ello.
Gracias por ver.